Capítulo 8. Fe y sentido de la verdad. 1. Fe y sentido de la verdad leía hoy un gran letrero sobre la pared de la escuela. Antes de empezar nuestra labor, estuvimos sobre el escenario empeñados en una de nuestras periódicas búsquedas de la cartera de María. Inesperadamente, oímos la voz del director que, sin saberlo nosotros, nos había estado observando desde las primeras plateas. ¡Qué marco excelente! Para cuantos quieran representar, les proporcionan el escenario y las candilejas, dijo. Eran sinceros en lo que hacían. Había un sentido de verdad en todo ello y la sensación de que creían en todos los objetivos físicos que ustedes mismos establecieron. Estaban bien definidos y claros, y su atención agudamente concentrada. Todos esos elementos necesarios operaban con propiedad y armoniosamente para crear, ¿podemos decir arte? No, no era arte, era realidad. Por eso quiero que repitan lo que acaban de hacer. Colocamos nuevamente la cartera donde estaba y comenzamos a buscarla. Pero esta vez no necesitamos realizar esa operación, pues el objeto ya había sido encontrado una vez y como resultado no logramos nada. No vi objetivos, ni actividad, ni verdad en lo que lucieron. Fue la crítica de Torstov. ¿Y por qué? Si lo que estaban haciendo era un hecho real, ¿por qué no fueron capaces de repetirlo? Uno debería suponer que para hacerlo no se necesitaría ser actor, sino simplemente un ser humano. Tratamos de explicar a Torstov que la primera vez era necesario encontrar la cartera perdida, mientras que la segunda vez sabíamos que no había necesidad de ello. Como resultado, en la primera vez tuvimos realidad y en la segunda solo una falsa imitación. Bien, entonces prosigan y representen la escena con fidelidad, en vez de hacerlo con falsedad, sugirió. Protestamos y dijimos que no era tan simple como parecía. Insistimos en que debíamos prepararnos, ensayar, vivir la escena. ¿Vivirla?, exclamó el director. «Pero si acaban de vivirla». Paso a paso, con ayuda de preguntas y de explicaciones, Torstov nos llevó a la conclusión de que hay dos clases de verdad y sentido de creer en lo que se está haciendo. Primero está la que es creada automáticamente y sobre el plano del hecho real, como en el caso de nuestra búsqueda de la cartera de Maloletkova, cuando Torstov nos observó por primera vez. Y segundo, está el tipo escénico igualmente verdadero, pero que se origina sobre el plano de la ficción imaginativa y artística. Para lograr este exacto sentido de la verdad y reproducirlo en la escena de la búsqueda de la cartera, deben utilizar una palanca que los eleve al plano de la vida imaginaria, explicó el director. Allí prepararán una ficción análoga a lo que han hecho en la realidad. Representadas mentalmente con propiedad, las circunstancias dadas los ayudarán a sentir y crear una verdad escénica en la que puedan creer mientras están en el escenario. En consecuencia, en la vida ordinaria la verdad es lo que realmente existe, lo que una persona realmente sabe, mientras que en el escenario consiste en algo que en verdad no existe, pero que podría existir. «Perdone», arguyó Grisha, «pero no veo cómo puede en el teatro hacerse cuestión sobre la verdad, desde que no hay cosa que no sea ficticia, empezando con las obras del mismo Shakespeare y terminando con la daga de papel maché que utiliza Otelo. No se preocupe tanto porque la daga sea de cartón en lugar de ser de acero», dijo Torstov en tono conciliatorio. «Tiene todo el derecho de considerarlo una impostura, pero si va más allá y calumnia a todo el arte, afirmando que es una mentira y considera toda la vida en el teatro no merecedora de fe, tendrá que cambiar entonces su punto de vista. Lo que en el teatro cuenta no es el hecho de que la daga de Otelo sea de cartón o de acero,
sino el sentimiento interior del actor que puede justificar su suicidio. Lo importante es cómo el actor, un ser humano, habría actuado si las circunstancias y condiciones que rodeaban a Otelo hubieran sido reales y la daga con que se hirió de metal. Lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente: la realidad de la vida interior de un espíritu humano por una parte y la creencia en esa realidad por otra. No nos interesamos por la verdadera existencia al natural de lo que en el escenario nos rodea, la realidad del mundo material. Esto es útil para nosotros solo en cuanto éste proporciona un fondo general a nuestros sentimientos. Lo que en teatro se debe entender por verdad es la verdad escénica de la que el actor debe hacer uso en sus momentos de creación. Traten siempre de empezar trabajando desde lo interior, tanto en los hechos reales como en los imaginarios de la obra, como en su decoración. Pongan vida en todas las circunstancias y acciones imaginadas, hasta que hayan satisfecho por completo el sentido de la verdad y hayan despertado en la realidad de las sensaciones un sentido de fe. Este proceso es lo que llamamos justificación de una parte. Como quise estar bien seguro del significado de lo que había dicho, pedí a Torstov que lo resumiera en unas pocas palabras. Su respuesta fue: la verdad en la escena es todo aquello en que podemos creer con sinceridad, sea en nosotros mismos, sea en nuestros colegas. La verdad no puede ser separada de la fe ni la fe de la verdad. Ninguna de ellas puede existir sin la otra, y sin ellas es imposible vivir el papel o crear nada. Todo lo que sucede en el escenario debe ser convincente para el actor mismo, sus asociados y el público. Debe inspirar fe en la posibilidad, en la vida real, de las emociones análogas a las que son experimentadas por el actor en el escenario. Cada momento y todo momento debe estar saturado de fe en la verdad de la emoción sentida y en la acción llevada a cabo por el acto. 2. El director comenzó nuestra lección de hoy diciendo: les he explicado, en términos generales, el papel que representa la verdad en el proceso creador. Hablemos ahora de lo opuesto. Un sentido de la verdad contiene también dentro de sí un sentido de lo falso. Deben poseer ambos, pero en proporciones variadas. Algunos poseen, digamos, un 75% del sentido de la verdad y solo un 25% del sentido de la falsedad. O estas proporciones invertidas, o un 50% de cada una de ellas. ¿Les sorprende que diferencie y oponga esos dos sentidos? Lo hago por esto, agregó, y volviéndose entonces a Nicolás, dijo: hay actores que, como usted, son tan estrictos consigo mismos en lo que se refiere a adherirse a la verdad, que a menudo, y sin tener conciencia de ello, llevan su actitud a tal extremo que equivale a una falsedad. No deberá exagerar su preferencia por la verdad y su aborrecimiento por las mentiras, porque eso tiende a hacerle ejecutar con exceso la verdad por la verdad misma, lo cual es en sí la peor de las mentiras. Por eso, trate de ser indiferente e imparcial. En el teatro se necesita de la verdad hasta el punto en que pueda creerse en ella. Hasta de la falsedad puede obtenerse alguna utilidad. Si se acerca a ella con moderación, indica el extremo y enseña lo que no debe hacerse. En tales circunstancias, un ligero error puede ser utilizado por el actor para determinar la línea demarcatoria que no debe transgredir. Este método de reprimirse a sí mismo es absolutamente esencial, siempre que esté empeñado en la actividad creadora. A causa del gran público, el actor se siente obligado, quiera o no,
a desplegar una cantidad innecesaria de esfuerzos y de movimientos que se supone que representan los sentimientos. No obstante, no importa lo que haga, mientras permanece delante de las candilejas le parece que todo eso no es bastante. En consecuencia, vemos el exceso de actuación elevarse a tanto como el 90%. Por eso, durante los ensayos, muy a menudo me oirán decir: corten el 90%. Si tan solo conocieran la importancia del proceso de estudiarse a sí mismos. Debe proseguir incesantemente, sin que el actor lo advierta siquiera, poniendo a prueba cada paso que da. Cuando se le señala el absurdo patente de alguna acción falsa que haya empleado, está más dispuesto a cortarla. Pero, ¿qué puede hacer si sus propios sentimientos son incapaces de convencerlo? ¿Quién puede garantizar que, habiendo desechado una acción falsa, no la reemplace otra falsa también? No. El acercamiento debe ser distinto. Una simiente de verdad debe ser plantada debajo de la falsedad para suplantarla si llegara el caso, del mismo modo que la segunda dentición del niño presiona a la primera. El director fue llamado por asuntos del teatro, de modo que los estudiantes quedaron a cargo del asistente para efectuar algunos ejercicios. Cuando un momento después volvió Tolstói, nos habló de un artista que poseía un extraordinario sentido de la verdad para criticar el trabajo de los demás, y que, sin embargo, cuando era él quien actuaba, olvidaba por completo ese sentido. «Es difícil creerlo», dijo, «que la misma persona que en un momento dado muestra un sentido tan agudo de discriminación entre la verdad y la mentira en la actuación de sus colegas, un momento después, actuando él esta vez, comete errores peores. En ese caso, su sensibilidad como espectador para la verdad y la falsedad está divorciada por completo de su sensibilidad como actor. Este fenómeno está muy difundido». 3. Hoy pensamos un juego nuevo. Decidimos suprimir la falsedad de cada acción ejecutada por otro, tanto en la escena como en la vida ordinaria. Sucedió que tuvimos que esperar en un corredor, porque el escenario de la escuela no estaba listo. De pronto, y mientras estábamos allí, nos alarmó el grito que dio María porque había perdido la llave, y todos nos precipitamos en su búsqueda. Grisha comenzó a criticarla. «No creo que haya razón alguna para que busquemos. Lo haces por nosotros, no para encontrar la llave». A sus censuras se añadieron las observaciones de Leo, Vasily, Paul y algunas mías, de modo que pronto la búsqueda llegó a punto muerto. «¡Chiquilines! ¿Cómo se atreven?», gritó el director. Su aparición, que nos tomó desprevenidos en medio del juego, nos dejó consternados. «Siéntense en los bancos a lo largo de la pared, y ustedes dos», dijo bruscamente a María y a Sonia. «Caminen por el pasillo». «No, así no. ¿Pueden imaginar a alguien caminando de esa manera? Entren los talones y saquen las puntas. ¿Por qué no doblan las rodillas? ¿Por qué no dan más movimiento a las caderas? Presten atención. Cuiden sus centros de equilibrio. ¿No saben caminar? ¿Por qué se tambalean? Miren por dónde caminan». Cuanto más caminaban, más las reprendía. Y cuanto más las reprendía, menos control tenían sobre sí mismas. Finalmente las redujo a un estado tal que no podían decir dónde tenían la cabeza o los pies, de modo que se detuvieron en el centro del pasillo. Cuando miré al director, me asombré verlo sofocar la risa con un pañuelo. Fue entonces que caímos en la cuenta de lo que había estado haciendo. ¿Se dan cuenta ahora de que un crítico mordaz puede enloquecer al actor y reducirlo a la impotencia?, preguntó a las dos muchachas. Busquen la falsedad solo en la medida que los ayude a encontrar la verdad. No olviden que la crítica que zahiere puede crear más falsedad en el escenario que cualquier otra cosa, porque el actor, a quien se critica, se detiene involuntariamente en el buen camino y comienza a exagerar la verdad misma hasta el punto de convertirla en falsedad.
Lo que deben desarrollar es la crítica sana, serena, sabia e inteligente, que es la mejor amiga del actor. No los regañará por pequeñeces, sino que tendrá puestos los ojos en lo substancial de vuestro trabajo. Otro consejo sobre la observación del trabajo creador de los demás. Empiecen por ejercitar el sentido de la verdad buscando antes que nada los puntos correctos. Al estudiar el trabajo de otro, limítense al papel de un espejo y digan honestamente si creen o no en lo que han visto y oído, y señalen en particular los momentos más convincentes para ustedes. Si el público que frecuenta el teatro fuera tan estricto sobre la verdad en el escenario como lo fueron ustedes hoy en la vida real, nosotros, pobres actores, no nos atreveríamos jamás a mostrar la cara. ¿Pero no son severos los espectadores?, preguntó alguien. En realidad no. No regañan como ustedes. Por el contrario, el público desea más que nada creer en todo lo que sucede en el escenario. 4. Ya hemos tenido bastante teoría, dijo el director cuando comenzó el trabajo de hoy. Pongamos en práctica algo de ella. Después de lo cual nos llamó a Vania y a mí al escenario para representar el acto de quemar el dinero. No logran ustedes realizar el ejercicio en primer lugar porque están ansiosos por creer en todas las cosas terribles que puse en el argumento, pero no traten de hacerlo todo de una sola vez. Empiecen parte por parte, ayudándose siempre con pequeñas verdades. Fijen sus acciones sobre las bases físicas más simples que les sea posible. No les daré dinero de verdad, ni objeto alguno para la representación. El trabajar con aire los inducirá a pensar en más pormenores y a lograr mejor efecto. Si cada acto auxiliar es ejecutado con veracidad, toda la acción se desenvolverá correctamente. Comencé a contar los inexistentes billetes. «No lo creo», dijo Torstov deteniéndome justo cuando fingía alcanzar el dinero. ¿Qué es lo que no cree? Ni siquiera miraba el objeto que estaba tocando. Había mirado las imaginarias pilas de billetes, pero sin ver nada. Simplemente había estirado el brazo para volver luego hacia mí. Aunque no sea, más que por las apariencias, debe apretar los dedos para que el paquete no caiga de sus manos. No lo arroje así. Deposítelo sobre la mesa. ¿Y quién deshace un paquete en esa forma? Primero, busque el extremo del lazo. No, así no. No puede hacerse tan enseguida. Las puntas están atadas con cuidado para que no se suelten. No es tan fácil desatarlas. Eso es, aprobó al fin. Cuente ahora. Primero los de 100 en un paquete. Por lo general hay 10. ¡Válgame Dios! ¡Qué pronto lo hizo todo! Ni siquiera el más experto cajero hubiera contado esos billetes tan ajados y sucios con tanta rapidez. ¿Ven ahora hasta qué grado entra el pormenor real para convencer nuestras naturalezas físicas de la verdad de lo que se está haciendo en el escenario? Procedió luego a dirigir mis acciones físicas, movimiento por movimiento, segundo por segundo, hasta lograr un efecto coherente. Mientras contaba el dinero imaginado, recordé el método exacto y el orden en que esto se hace en la vida real. Entonces, todos los pormenores lógicos que me sugirió el director desarrollaron en mí una actitud completamente diferente hacia el aire que manejaba como dinero. Una cosa es mover los dedos en el aire y otra muy distinta, manejar sucios y ajados billetes que uno ve distintamente con el ojo del espíritu. En cuanto me convencí de la verdad de mis acciones físicas, me sentí perfectamente cómodo en el escenario. Fue entonces cuando surgieron pequeñas improvisaciones adicionales. Enrollé la cuerda con cuidado y la dejé al lado de la pila de billetes sobre la mesa. Esa pequeña parte me dio valor y me condujo a otras. Por ejemplo, antes de contar los paquetes, les sacudí suavemente sobre la mesa varias veces, a fin de ordenar las pilas. Eso
es lo que entendemos por acción física justificada completa y totalmente, y a ello puede el actor otorgar una absoluta fe orgánica, resumió Tolstói, y con ello quiso concluir la labor del día. Mas Grisha quería discutir. ¿Cómo puede llamar actividad física u orgánica a algo que se basa solo en el aire? Paul asintió. Sostuvo que las acciones concernientes a objetos realmente existentes y las que conciernen a objetos imaginados eran necesariamente de dos tipos distintos. Tome como ejemplo la acción de beber agua, dijo. Desarrolla un proceso completo de verdadera actividad física y orgánica. El llevar el agua dentro de la boca, la sensación del gusto, el dejar que el agua corra por la lengua y luego tragarla. ¡Exacto!, interrumpió el director. Todos esos pormenores delicados deben ser repetidos aun cuando no se tenga agua, porque de lo contrario nunca tragará. ¿Pero cómo se pueden repetir si no se tiene nada dentro de la boca?, insistió Grisha. Trague saliva o aire. ¿Hay en ello alguna diferencia?, preguntó Tolstói. Sostendrán que no es lo mismo que tragar agua o vino. De acuerdo, hay diferencia. Pero aún así, hay una cantidad suficiente de verdad física en lo que hacemos para nuestros propósitos. 5. Continuaremos hoy con la segunda parte del ejercicio que realizamos ayer y trabajaremos en la misma forma en que lo hiciéramos al principio, dijo el director al empezar la lección. Este es un problema mucho más complicado. Me atrevería a decir que no lograremos resolverlo, observé mientras me reunía con María y Vania para ir al escenario. Nada se perderá, dijo Tolstói animándonos. No les di ese ejercicio pensando que pudieran representarlo. Fue más bien porque, tomando algo fuera del alcance de sus fuerzas, fueran capaces de entender mejor cuáles son los errores y lo que necesitan para trabajar. Por el momento, ensayen solamente lo que está dentro de lo que saben. Creen, para mí, el efecto de la acción física exterior. Hagan que sienta la verdad en ella. Para empezar, ¿es capaz de dejar su trabajo por un momento y, respondiendo al llamado de su esposa, ir al otro dormitorio y observarla mientras baña al niño? Eso no es difícil, dije poniéndome de pie para ir a la otra habitación. ¿No?, dijo el director mientras me detenía. Creo que eso es lo menos apropiado que puede hacer. Por lo demás, usted dice que subir al escenario, entrar a un dormitorio y salir de él nuevamente es cosa fácil de hacer. Si así fuera, estaría admitiendo en la acción una cantidad enorme de efectos incoherentes y carentes de lógica. Verifique usted mismo cuántos movimientos y verdades físicas pequeñas, casi imperceptibles, pero esenciales, ha omitido en este mismo momento. Por ejemplo, antes de abandonar la habitación, estaba ocupado en asuntos de no poca importancia. Hallábase haciendo un trabajo importante, clasificando billetes públicos y registrando títulos. ¿Cómo puede de pronto dejar todo y salir disparado de la habitación como si pensara que el techo ha de caérsele encima? Nada terrible ha ocurrido. Fue solamente el llamado de su esposa. Además, ¿es posible que en la vida real conciba ir a ver a un nene recién nacido con el cigarrillo encendido en los labios? ¿Y es posible que la madre se lo permita? Por lo tanto, debe antes que nada buscar un lugar donde dejar el cigarrillo. Déjelo en esta habitación y entonces podrá ir. Cada uno de esos pequeños actos auxiliares son fáciles de ejecutar. Hice como me dijo. Dejé el cigarrillo en la estancia y salí del escenario a los bastidores para esperar mi próxima entrada. Ahora, dijo el director, ha ejecutado cada pequeño acto al pormenor y los ha reunido en una acción grande, la de ir al dormitorio contiguo. Mi regreso a la estancia estuvo sujeto a innumerables correcciones. Esta vez, sin embargo, fue porque carecía de simplicidad y tendía a forzar todo lo que hacía.
Tanto énfasis lleva también a la falsedad. Finalmente nos acercamos a la parte más interesante y dramática. Entrar, acercarme a la mesa de trabajo, ver que Vania ha quemado el dinero para entretenerse, complaciéndose estúpidamente con lo que había hecho. Al percibir una posibilidad trágica, me precipité en la habitación y, dando rienda suelta a mi temperamento, me hundí en la exageración. «¡Deténgase! ¡Ha tomado el camino equivocado!», gritó Torstov. «Ya que está en eso, aproveche y repita lo que acaba de hacer». Cuanto debía hacer se limitaba a correr hacia la chimenea y librar de las llamas al último paquete de dinero. No obstante, para hacerlo debía planear el camino y empujar a un lado a mi infeliz cuñado. Al director no le convencía que ese salvaje empujón pudiera ser la causa de una muerte o terminar en catástrofe. Me devané los sesos pensando cómo hacer y a la vez justificar acto tan rudo. «¿Ve esa tira de papel?», preguntó. «Voy a prenderle fuego y arrojarla dentro de este cenicero. Usted se acerca y tan pronto como ve la llama, corre y trata de salvar lo que queda sin quemar del papel». En cuanto vi que encendía el papel, corrí con tanta violencia que casi le rompo el brazo a Vania, que estaba en el camino. ¿Puede decir ahora si hay algún parecido entre lo que acaba de hacer y su representación anterior? Recién ahora hubiéramos tenido en realidad una catástrofe, porque lo anterior fue mera exageración. No deben sacar en conclusión que lo que recomiendo es romper brazos y lastimarse en el escenario. Lo que deseo es que cuiden de la circunstancia más importante, la de que el dinero se enciende instantáneamente. Por consiguiente, si va a salvarlo, debe actuar de esa manera, instantáneamente. Eso fue lo que no hizo, y naturalmente sus actos carecieron de verdad. Después de una pequeña pausa, dijo: «Continuemos». «¿Quiere decir que no haremos nada más en esta parte?», exclamé. «¿Qué más quiere hacer?», preguntó Torstov. «Salvó lo que pudo y lo demás se quemó». «¿Pero y la muerte? ¿No hubo tal?», dijo. «¿Quiere decir que no hubo un muerto?». «Claro que hubo, pero para la persona cuya parte usted representa no existe muerte alguna. Está tan deprimido por la pérdida del dinero que ni siquiera se ha dado cuenta que ha golpeado a su cuñado. Si así no fuera, no estaría clavado en el suelo, sino que correría a ayudar al moribundo». Llegamos al punto más difícil para mí. Era el de permanecer quieto, como convertido en piedra, en un estado de trágica inacción. Lo tomé con indiferencia y, sin embargo, me di cuenta de que estaba exagerando. «Ya están aquí los viejos, viejísimos clichés de nuestros antepasados», dijo Torstov. «¿Cómo puede reconocerlos?», pregunté. «Los ojos agrandados por el horror, la mueca trágica del rostro, la cabeza sostenida por ambas manos, los dedos hundidos en el cabello, la mano apretada en el corazón. Cualquiera de esos gestos tiene por lo menos 300 años de antigüedad. Apartemos todo lo que no sirva. Limpiemos la obra de gestos con la cabeza, el corazón y el cabello. Deme una acción, aunque sea muy pequeña, en la que se pueda creer». «¿Cómo puedo ofrecerle movimiento si se supone que estoy en estado de inacción dramática?», pregunté. «¿Qué cree usted?», replicó el director. «¿Puede haber actividad en la inacción dramática o en cualquier otra inacción? Si es así, ¿en qué consiste?». Esa pregunta me hizo hurgar en mi memoria y tratar de recordar lo que haría cualquier persona en un periodo de inacción dramática. Torstov me recordó algunos pasajes de mi vida en el arte y agregó un incidente del que había tenido experiencia personal. «Era necesario», relató, «darle a una mujer la noticia de la muerte de su esposo. Después de un largo y cuidadoso preámbulo, pronuncié finalmente las palabras fatales. La pobre mujer quedó aturdida y, sin embargo, en su fisonomía no mostró señal alguna de esa expresión trágica que los actores gustan de mostrar en el escenario. La total
ausencia de expresión en el rostro, que en su extrema inmovilidad parecía cadavérico, era lo que más impresionaba. Fue necesario permanecer a su lado, completamente inmóvil, por más de 10 minutos, a fin de no interrumpir el proceso que dentro de ella se desarrollaba. Por fin hice un movimiento que la hizo volver de su estupor, para caer desvanecida un instante después. Tiempo más tarde, y cuando fue posible hablarle del hecho, se le preguntó qué había pasado por su mente en aquellos momentos de trágica inmovilidad. Parece que minutos antes de recibir la noticia de la muerte de su marido, se aprontaba a salir de compras para él, pero siendo que había muerto, era preciso cambiar de plan. ¿Qué haría? Pensando en sus ocupaciones pasadas y presentes, su mente había repasado los recuerdos de su vida hasta la ruptura del momento actual con su gran interrogante. Se había desmayado al sentirse totalmente impotente para resolverlo. Creo que estará de acuerdo en que aquellos 10 minutos de trágica inacción estaban bastante llenos de actividad. Piense que condensó toda su vida pasada en solo 10 minutos. ¿No es eso acción? Desde luego, asentí, pero no es acción física. Muy bien, dijo Torstov, quizá no sea física. No necesitamos pensar con demasiada profundidad en rubricar lo que hacemos ni en ser demasiado concisos. En todo acto físico hay un elemento psicológico y uno físico en todo acto psicológico. Las últimas escenas en que vuelvo de mi estupor y trato de revivir a mi cuñado fueron para mí infinitamente más fáciles de representar que la inmovilidad con su actividad psicológica. Repasemos ahora lo que aprendimos en nuestras 2 últimas lecciones, dijo el director. ¿Por qué la gente joven es tan impaciente que busca posesionarse de inmediato de toda la verdad interior de una obra o de un papel y creer en ella? Ya que es imposible tener simultáneamente el control de todo, debemos dividirlo y ocuparnos de cada parte por separado. Para llegar a la verdad esencial de cada parte y ser capaces de creer en ella, debemos seguir el mismo procedimiento que utilizamos al elegir las unidades y los objetivos. Cuando no puedan creer en la acción mayor, deben reducirla a proporciones más y más pequeñas, hasta que puedan creer en ella. No piensen que esta es una labor tan insignificante. Es tremenda. No han perdido el tiempo cuando en mis clases o en la práctica de Rachmaninoff concentraron la atención en pequeñas acciones físicas. Quizá no se den cuenta todavía de que la creencia en la verdad de una pequeña acción, el actor puede llegar a sentirse a sí mismo en su papel y a tener fe en la realidad de la obra completa. Puedo citar innumerables casos que han sucedido en mi propia vida, donde algo inesperado se ha introducido en la anticuada rutina de la representación de una obra. Una silla que se cae, una actriz que deja caer el pañuelo y debe ser levantado, o el asunto se altera de pronto. Esas cosas exigen necesariamente acciones pequeñas pero verdaderas, porque son intrusiones emanadas de la vida real. Lo mismo que una ráfaga de aire fresco aligera la atmósfera en un cuarto mal ventilado, esas emociones verdaderas pueden dar vida a la actuación estereotipada. Puede hacer recordar al actor la senda de la verdad que ha perdido. Puede hacer recordar al actor la senda de la verdad que ha perdido. Tiene el poder de producir un impulso interior y puede convertir una escena completa en una etapa más creadora. Por otro lado, no podemos dejar las cosas libradas al acaso. Para el actor es importante saber cómo proceder bajo circunstancias comunes. Cuando un acto completo es demasiado grande para manejarlo, divídanlo. Si un detalle no es suficiente para convencerlos de la verdad de lo que están haciendo, agreguen otros a él hasta que hayan obtenido una mayor esfera de acción que los convenza. Aquí los ayudará también un sentido de la medida.
Es a estas verdades sencillas pero importantes que hemos dedicado el trabajo de las recientes lecciones. 6. Este verano pasado, dijo el director, fui por primera vez desde hacía muchos años a un sitio de la campiña en el que solía pasar las vacaciones. La casa en que me alojaba estaba a cierta distancia de la estación ferroviaria. Un atajo, para llegar a la estación, conducía a través de una barraca, algunos colmenares y un bosque. En la lejana niñez había transitado tanto por ese camino que ya había hecho de él un sendero trillado. Más tarde, la hierba lo cubrió. Este verano volví por él. Al principio no me fue tan fácil encontrarlo, perdía a menudo la dirección y salía a un camino principal lleno de baches y agujeros producidos por el tránsito pesado. Finalmente, me encontré andando en dirección contraria a la estación. Por eso me vi obligado a retomar el camino hecho y buscar el atajo. Me guiaban mis viejos recuerdos de señales familiares, árboles, postes, pequeñas elevaciones y declives del sendero. Esos recuerdos fueron tomando forma y dirigieron mi búsqueda. Al final logré encontrar la buena senda y pude ir y volver a la estación. Como en esta dirección tenía que ir con frecuencia, utilizaba el atajo casi a diario, de modo que pronto volví a convertirlo en un sendero bien marcado. Durante nuestras últimas lecciones hemos esbozado una línea de acciones físicas en el ejercicio del dinero quemado. Se parece algo a mi sendero del campo. La reconocemos en la vida real, pero debemos recorrerla nuevamente en el escenario. La línea correcta para ustedes está también asediada por malos hábitos que amenazan desviarlos a cada paso y extraviarlos hacia el camino accidentado y arruinado por la acción mecánica estereotipada. Para evitarlo, deben hacer lo que yo hice y establecer la dirección correcta, proyectando una serie de acciones físicas. Deben marcarlas hasta que hayan logrado fijar permanentemente el verdadero camino del papel. Suban ahora al escenario y repitan varias veces las acciones físicas que ejecutamos la última vez. Tengan cuidado. Solo acciones físicas, verdades físicas y creencia física en ellas, nada más. Realizamos todo el ejercicio. ¿Notaron algunas sensaciones nuevas como resultado de la ejecución de la serie completa de actos físicos sin interrupción?, preguntó Torstov. Si fue así, los momentos repasados fluyen como es debido en periodos más largos y creando una corriente continua de verdad. Hagan la prueba, representando el ejercicio completo desde el principio hasta el fin, varias veces, utilizando solo las acciones físicas. Seguimos sus instrucciones y sentimos en realidad que las partes detalladas correspondían a un total continuado. Ese efecto fue reforzado por cada repetición y se tuvo la sensación de que la acción adelantaba con creciente impulso. Mientras repetíamos el ejercicio, me mantuve en un error que creo que debo describir. Cada vez que dejaba la escena y salía del escenario, dejaba de actuar. Como consecuencia, la línea lógica de la acción física se interrumpía, y no debe ser así. Ni en el escenario ni entre bastidores debe el actor admitir tales interrupciones en la continuidad de la vida de su papel, pues produce vacíos, y estos, en cambio, se llenan de pensamientos y sentimientos extraños al papel. Si no se acostumbran a actuar para ustedes mismos mientras están fuera del escenario, dijo el director, confinen al menos sus pensamientos a los que la persona que están representando tendría si estuviera en circunstancias análogas. Esto les ayudará a mantenerse en el papel. Después de hacer algunas correcciones y de repetir el ejercicio varias veces más, me preguntó: ¿se da cuenta de que ha logrado establecer de manera sólida y permanente la larga serie de momentos individuales de la verdadera acción física de este ejercicio? A ese efecto continuo lo llamamos en nuestra jerga teatral la vida de un cuerpo humano. Está compuesto, como han visto, de acciones físicas vivas,
motivadas por un sentido interior de la verdad, por la fe en lo que el actor esté haciendo. Esta vida del cuerpo humano en un papel no es asunto de poca importancia. Es una mitad de la imagen que hay que crear, aunque no la más importante. 7. Después de repasar el mismo ejercicio una vez más, el director dijo: ahora que han creado el cuerpo del papel, podemos pensar en el próximo paso, el más importante, que es la creación del alma humana en el papel. En realidad, ya ha tenido lugar en el interior de ustedes sin que se hayan percatado. La prueba está que cuando ejecutaron todas las acciones físicas en la reciente escena, no lo hicieron de manera fría y formal, sino con convicción interior. ¿Cómo se efectuó este cambio? De manera natural, porque la unión entre el cuerpo y el alma es indivisible. La vida de una da vida al otro. Todo acto físico, exceptuando los simplemente mecánicos, tienen una fuente interior de sentimiento. En consecuencia, tenemos en cada papel, entrelazados, un plano interior y otro exterior. Un objetivo común los asemeja y fortalece su unión. Un objetivo común los asemeja y fortalece su unión. El director me hizo repetir la escena del dinero. Mientras lo contaba, se me ocurrió mirar a Vania, el jorobado hermano de mi esposa, y por primera vez me pregunté: ¿por qué está siempre alrededor mío? Sentí entonces que no podría continuar hasta esclarecer las relaciones mías con mi cuñado. Con ayuda del director, urdimos lo siguiente. Como bases para la relación, la belleza y salud de mi esposa habían sido logradas a costa de la deformidad de su hermano gemelo. Cuando nacieron, hubo que ejecutar una operación de emergencia y se expuso la vida del niño, a fin de salvar a la madre y a la niña. Todos sobrevivieron, pero el muchacho había crecido tonto y jorobado. Esta sombra pesó siempre sobre la familia y se hizo sentir. La invención cambió por completo mi actitud hacia el pobre infeliz. Me poseyó un sincero sentimiento de ternura hacia él y experimenté cierto remordimiento por lo pasado. De inmediato, esto dio vuelta a la escena en que la infeliz criatura logra placer quemando el dinero. Además de sentir lástima por él, hice algunas gracias a fin de entretenerlo. Golpeaba los paquetes en la mesa, hacía gestos y caras cómicas, mientras arrojaba en el fuego las coloreadas envolturas. Vania respondía bien a esas improvisaciones y reaccionaba con alegría, por lo que me sentí inclinado a continuar con más invenciones del mismo tipo. Así creamos una escena totalmente nueva, vivida, alegre y cálida. Recibimos del público una inmediata respuesta alentadora que nos animó a continuar. Llegó el momento de pasar al dormitorio contiguo. ¿Para ir hacia quién? ¿Hacia mi esposa? ¿Quién es? Allí había otro problema que resolver. No podía continuar hasta saber todo lo concerniente a esa persona con quien se suponía que estaba casado. Mi relato acerca de ella resultaba sentimental en extremo. Con todo, sentí realmente que si las circunstancias hubieran sido las que imaginaba, esa esposa y su hijo no habrían sido infinitamente queridos. En toda esa nueva vida imaginada para el ejercicio, nuestros viejos métodos de representación parecían indignos. Qué fácil y agradable fue para mí observar al nene en su baño. No necesité que me hicieran recordar lo del cigarrillo encendido. Tuve gran cuidado de dejarlo antes de salir del cuarto. Mi vuelta a la mesa donde estaba el dinero es ahora tan clara como necesaria. Es un trabajo que estoy haciendo para mi esposa, mi hijo y el infeliz jorobado. El dinero quemado adquiere un aspecto totalmente distinto. Todo lo que necesité decirme fue: ¿qué haría si fuera real? Me horroriza la perspectiva del futuro. La opinión pública me señalará no solo como ladrón, sino como asesino de mi cuñado. Además, seré considerado infanticidia. Nadie podrá rehabilitarme a los ojos del mundo. Ni siquiera sé
lo que mi mujer pensará de mí después de haber matado a su hermano. Mientras me hacía todas esas conjeturas, era necesario que permaneciera en completa inmovilidad, pero era inmovilidad plena de acción. La escena siguiente, en donde se intenta hacer revivir al muchacho, salió casi natural, motivada por mi actual actitud para con él. El ejercicio, que antes me pareciera casi aburrido, despertaba en mí nuevas sensaciones. El método de crear tanto la vida física como la espiritual resultaba extraordinario. Sentí, sin embargo, que el fundamento del éxito de este método yace en los mágicos síes y en las circunstancias dadas. Fueron ellos los que produjeron en mí el impulso interior, y no la creación de pormenores físicos. ¿No sería más sencillo trabajar con ellos en vez de emplear tanto tiempo en objetivos físicos? Llevé mi pregunta al director y asintió. «Desde luego», dijo, y eso es lo que le propuse que hiciera un mes atrás, cuando representó el ejercicio por primera vez. Pero entonces me resultaba difícil. Me resultaba difícil despertar mi imaginación y hacerla activa, observé. Así es. Y ahora está bien despierta. Encuentra fácil no solo inventar mentiras, sino vivirlas para sentir su realidad. ¿Por qué ha ocurrido ese cambio? Porque al principio plantó las semillas de la imaginación en tierra estéril. Las contorsiones, la tensión física y la vida física incorrecta son malas tierras para hacer crecer en ellas la verdad y el sentimiento. Tiene ahora una vida física correcta. Su creencia en ella está basada en los sentimientos de su propia naturaleza. Ya no imaginará en el aire o en el espacio o en general, ya no es abstracta. Nos volvemos alegremente a las acciones físicas verdaderas y a nuestras creencias en ellas, porque están a nuestro alcance. Utilizamos la técnica consciente al crear el cuerpo físico de un papel, y con su ayuda logramos la creación de la vida subconsciente del espíritu del mismo. 8. Continuando la descripción de su método, el director ilustró hoy sus observaciones por medio de un parangón entre actuar y viajar. ¿Han hecho alguna vez un viaje largo?, comenzó. Si es así, recordarán los muchos cambios sucesivos que ocurren, tanto en el sentimiento como en lo que se ve. Lo mismo sucede en el escenario. Avanzando acompañados por una línea física, nos encontramos constantemente en situaciones nuevas y distintas, disposiciones de ánimo, contornos imaginativos y los exteriores de la producción. El actor entra en contacto con nuevas personas y comparte sus vidas. En todo momento, su método de acciones físicas lo conduce a través de las interioridades y exterioridades de la obra. Está su camino tan bien trazado que no se lo puede desviar, y sin embargo, no es el camino en sí el que atrae al actor. Su interés yace en las circunstancias interiores y en las condiciones de vida a las que la obra lo ha conducido. Gusta de las bellas e imaginarias circunstancias de su parte y de la emoción que despiertan en él. Los actores, como los viajeros, encuentran muchas maneras de llegar a destino. Están los que experimentan el papel real y físicamente, los que reproducen su forma externa, los que se amaneran y actúan como si fuera un oficio, los que hacen del papel una conferencia literaria y pobre, y por último, los que utilizan el papel para hacer alarde y sacar ventaja ante sus admiradores. ¿Cómo puede evitarse el seguir una mala dirección? En cada cruce deberán tener un guía bien ejercitado, atento y disciplinado. Es el sentido de la verdad que coopera con el sentido de la fe en lo que están haciendo el que los mantendrá en el buen camino. La pregunta siguiente es: ¿de qué material nos serviremos para construir nuestro camino? Al principio parecerá que lo único que podemos hacer es utilizar las emociones verdaderas, y sin embargo,
las cosas del espíritu no son suficientemente verdaderas. Por eso debemos recurrir a la acción física. No obstante, más importante que las acciones mismas son su verdad y nuestra creencia en ellas. La razón es que siempre que posean veracidad y creencia, tendrán sentimiento y experiencia. Pueden comprobarlo ejecutando el acto más pequeño, pero en el que en realidad crean, y encontrarán que la emoción se despierta instantánea, intuitiva y naturalmente. Esos momentos, por cortos que sean, deben ser muy apreciados. En el escenario son de gran significación, tanto en las partes más apacibles de la obra como en las que se vive tragedia y drama. No necesitan ir muy lejos para encontrar un ejemplo de todo esto. ¿En qué estaba ocupado cuando representaba la segunda parte del ejercicio? Corrió hacia la chimenea y sacó el paquete de billetes. Trató de revivir al jorobado, corrió a salvar al niño que se ahogaba. Ese es el marco de sus simples acciones físicas, dentro de las cuales construyó natural y lógicamente la parte física del papel. He aquí otro ejemplo. ¿En qué se ocupaba Lady Macbeth al llegar al punto culminante de su tragedia? En el simple acto físico de quitarse de la mano una mancha de sangre. Aquí interrumpió Grisha, porque no podía creer que un gran escritor como Shakespeare creara una obra maestra con el fin de hacer que su heroína se lavara las manos o representara algún acto natural similar a aquel. ¡Qué desilusión!, dijo el director con ironía. No haber pensado en la tragedia. ¿Cómo pudo pasar por alto toda la tensión del actor, su esfuerzo, sentimiento e inspiración? Qué difícil es renunciar al enorme bagaje de falsedades y limitarse tan solo a los pequeños movimientos físicos, pequeñas verdades y sincera creencia en su realidad. Con el tiempo, aprenderán que tal concentración es necesaria si quieren poseer verdaderos sentimientos. Sabrán también que en la vida real muchos de los grandes momentos de emoción son señalados por algunos movimientos comunes, pequeños y naturales. ¿Les sorprende? Permítanme que les recuerde los tristes momentos de la atención de una enfermedad mortal de algún ser querido para ustedes. ¿En qué están ocupados? ¿El amigo más íntimo o la esposa del moribundo? Cuidan que haya quietud en el dormitorio, ejecutan las órdenes del médico, toman la temperatura, aplican compresas. Todas estas acciones insignificantes tienen gran importancia en la lucha contra la muerte. Nosotros, los artistas, debemos comprender la verdad de que hasta los pequeños movimientos físicos, cuando son introducidos en las circunstancias dadas, adquieren gran significado a través de su influencia sobre la emoción. La existencia del acto de la limpieza de la sangre ayudó a Lady Macbeth a ejecutar sus ambiciosos designios. No es fruto de la casualidad hallar a través de todo su monólogo el recuerdo de la mancha de sangre en conexión con el crimen de Duncan. Un pequeño acto físico adquiere, pues, enorme significado interior. La gran lucha interior busca en la acción exterior una salida. ¿Por qué esa mutua unión es de tanta importancia para nosotros en nuestra técnica artística? ¿Por qué es que doy tanta importancia a este método elemental de conmover nuestros sentimientos? Si le dicen a un actor que su papel está lleno de acción psicológica, de fondos trágicos, comenzará de inmediato a contorsionarse, a exagerar su pasión, a hacerse pedazos, a ahondar en su alma y a violentar sus sentimientos. Pero si en cambio le dan a resolver algún sencillo problema físico y lo rodean de interés y condiciones afectivas, comenzará por ejecutarlo sin alarmarse o sin pensar siquiera profundamente si lo que está haciendo acabará en psicología, tragedia o drama. Acercándose de esta manera a la emoción, evitan toda violencia y el resultado es natural, intuitivo
y completo. En los escritos de los grandes poetas, hasta los actos más simples están rodeados de circunstancias importantes y concomitantes, y en ellas están ocultos toda clase de recursos para excitar nuestros sentimientos. Existe otra razón sencilla y práctica para acercarnos a las delicadas experiencias emocionales y a los momentos trágicos por medio de la verdad de las acciones físicas. Para alcanzar grandes alturas trágicas, el actor debe llevar al máximo su poder creador. Eso es sumamente difícil de lograr. ¿Cómo puede alcanzar el estado necesario si carece del requerimiento natural de su voluntad? Ese estado solo se consigue con el fervor creador que no puede forzarse fácilmente. Si se utilizan medios artificiales, se corre el riesgo de salir en alguna dirección falsa y de dar rienda suelta a la emoción teatral en lugar de la genuina. El camino fácil es familiar, habitual y mecánico. Es la línea de menor resistencia. Para evitar ese error, deben aferrarse a algo sustancial, tangible. El significado de los actos físicos en los momentos culminantes, trágicos o dramáticos, se acentúa por el hecho de que, cuanto más simples, son más fáciles de asir y más fácil la conducción al verdadero objetivo, lejos de la tentación de la actuación mecánica. Lleguen a la parte trágica del papel sin nerviosismo, sin jadeo, sin violencia y, sobre todo, sin prisa. Acérquense gradual y lógicamente, llevando a cabo correctamente el efecto de las acciones físicas exteriores y creyendo en ellas. Cuando hayan perfeccionado la técnica de acercarse a los sentimientos, la actitud de ustedes para con los momentos trágicos cambiará por completo. Y estos dejarán de alarmarlos. El acceso al drama, a la tragedia o a la comedia, y al vodevil, difiere solo en las circunstancias dadas que rodean las acciones de la persona que representan. En las circunstancias están el poder y el significado principal de esas acciones. En consecuencia, cuando se les exija experimentar una tragedia, no piensen en absoluto en las emociones, piensen tan solo en lo que deben hacer. Cuando Tolstói terminó de hablar, hubo un silencio por unos instantes, hasta que Grisha, siempre pronto a discutir, dijo: «Yo creo que los artistas no cabalgan sobre la tierra, sino que vuelan por entre las nubes». «Me gusta su comparación», dijo Tolstói sonriendo. «Más adelante hablaremos de ello». 9. En la lección de hoy me convencí ampliamente de la efectividad de nuestro método de psicotécnica. Por otra parte, verlo en la práctica me emocionó profundamente. Dasha, una de nuestras compañeras, representó una escena de Brandt, la de la niña abandonada. Su asunto principal es el de una muchacha que llega a su casa y encuentra que alguien ha abandonado una niña en el umbral. Al principio, el hallazgo la turba, pero al instante se repone y decide adoptarla. Mas la endeble criatura muere en sus brazos. La razón que inclina a Dasha por esta clase de escenas con niños se debe a que no hace mucho perdió un hijo natural. Esto me fue referido confidencialmente, como un rumor. Pero hoy, después de verla representar la escena, no dudé un minuto más sobre la verdad de la historia. Durante toda la representación, las lágrimas le corrían por las mejillas y su ternura hizo que el palo que sostenía cobrara vida ante nuestras miradas. Cuando llegó el momento de la muerte de la niña, el director detuvo la representación por temor a las consecuencias que podía tener para Dasha una conmoción tan profunda. Todos teníamos lágrimas en los ojos. ¿Para qué entrar a examinar las vidas, los objetivos y las acciones físicas cuando podíamos ver reflejada en su semblante la vida misma? «Ahí tienen lo que la inspiración puede crear», dijo Tolstói con placer. «No requiere técnica alguna. Opera estrictamente de acuerdo con las leyes de nuestro arte, porque son dictadas por la naturaleza misma.
pero no se puede contar con tal fenómeno todos los días. Puede que en alguna ocasión no produzca efecto. ¿Y entonces? De eso estoy segura, dijo Dasha. Después de lo cual, y como si temiera que la inspiración disminuyera, comenzó a repetir la escena que un instante antes había representado. Al principio, Torstov se sintió inclinado a proteger su joven sistema nervioso deteniéndola, pero no fue mucho antes que ella misma se detuviera, al sentirse completamente incapaz de proseguir. ¿Y ahora qué va a hacer?, preguntó Torstov. Usted sabe que el empresario que la contrata en la compañía insistirá para que represente igualmente bien no solo la primera, sino todas las actuaciones siguientes. De lo contrario, la obra será éxito al estrenarse y luego fracasará. No, todo lo que necesito es sentir, y entonces puedo actuar bien, dijo Dasha. Comprendo que quiera sentir directamente sus emociones. Por supuesto, está muy bien. Sería grandioso si pudiéramos obtener un método permanente para repetir con éxito nuestras experiencias emocionales. Pero no se pueden fijar los sentimientos. Se escurren entre los dedos como el agua. Por eso, le guste o no, es necesario encontrar métodos más sólidos que susciten y establezcan las emociones. Pero nuestra Ibsen rechazó de plano toda insinuación de que utilizara medios físicos en su labor creadora. Repasó todos los posibles accesos, pequeñas unidades, objetivos internos, inventos imaginativos, pero ninguno de ellos fue lo suficientemente atrayente para ella. A donde quiera que se volviera, y fuera cual fuera su esfuerzo para evitarlo, al final se vio obligada a aceptar las bases físicas y Torstov la ayudó. No trató de encontrar para ella nuevas acciones físicas. Sus esfuerzos se encaminaban a conducirla nuevamente a sus propias acciones, de las cuales había hecho uso intuitivamente en forma brillante. Esta vez actuó bien y había verdad y fe en su representación. Sin embargo, no se pudo comparar con su primera prueba. El director le dijo: «Actuó muy bien, pero no es la misma escena». Cambió el objetivo. Le pedí que representara la escena con un niño de verdad, y en cambio lo ha hecho con un palo inerte envuelto en un mantel. Todos sus actos se ajustaron a eso. Manejó el palo con destreza y habilidad, pero un niño vivo necesitaría un montón de movimientos detallados, que esta vez omitió por completo. La primera vez, antes de envolver al niño imaginario, extendió sus bracitos y piernas. Realmente los sentía. Lo besó con cariño, murmuró a su oído palabras de ternura, le sonrió a través de sus lágrimas. Fue realmente conmovedor. Pero ahora dejó a un lado todos esos pormenores importantes. Claro, porque un pedazo de madera no tiene brazos ni piernas. La otra vez, cuando le cubrió la cabeza, tuvo la precaución de no presionarle las mejillas, y después de arrojarlo, lo contempló con orgullo y llena de gozo. Trate ahora de corregir su error. Repita la escena con un niño, no con un palo. Con gran esfuerzo, Dasha pudo finalmente rehacer conscientemente lo que inconscientemente había sentido la primera vez que representara la escena. Una vez que creyó en la niña, sus lágrimas rodaron libremente. Cuando terminó, el director alabó su labor como ejemplo efectivo de lo que acababa de enseñar. Pero yo seguía desilusionado e insistí en que Dasha no había logrado conmovernos después de aquella primera explosión de sentimiento. «No importa», dijo. «Una vez que está preparado el terreno y los sentimientos del actor comienzan a despertar, conmoverá a los espectadores tan pronto encuentre en alguna sugestión imaginada una salida apropiada a ellos». No quiero lastimar los jóvenes nervios de Dasha, pero supongan que, efectivamente, ha sido madre de un hermoso niño, al que amaba con devoción y que de pronto, cuando solo contaba pocos meses, ha muerto. Nada en el mundo puede darle consuelo,
hasta que inesperadamente el destino se compadece de su dolor y ella encuentra en la puerta de su casa un niñito casi más hermoso que el suyo. El golpe dio en el blanco. No había terminado de hablar cuando Dasha prorrumpió en sollozos sobre el trozo de madera con redoblada emoción comparada con la primera vez. Rápidamente me acerqué a Torstov para explicarle que la casualidad lo había llevado a hurgar en la trágica historia de la vida de Dasha. Horrorizado, dirigióse al escenario para detener la escena, pero la representación lo hechizó y no pudo sobreponerse para interrumpirla. Más tarde me acerqué a él para conversar. ¿No es verdad que esta vez Dasha sintió su tragedia verdadera y personal?, dije. Y en ese caso, no puede usted atribuir el éxito a técnica alguna, ni al arte creador, sino a una coincidencia accidental. ¿Quiere decirme si lo que hizo la primera vez era arte?, adujo Torstov. Claro que sí, admití. ¿Por qué? Porque ella reconoció intuitivamente su propia tragedia y se conmovió, expliqué. Entonces, el inconveniente parece estar en el hecho de que le sugerí un nuevo sí en lugar de encontrarlo por sí misma. En realidad no veo la diferencia, continuó, entre que el actor reviva sus propios recuerdos y que lo haga con la ayuda de otro. Lo importante es que la memoria retenga esos sentimientos y, dado cierto estímulo, sepa devolverlos. Entonces no podrá evitar creer en ellos con cuerpo y alma. ¿De acuerdo?, arguí. Sin embargo, todavía creo que Dasha no se conmovió como el resultado del planteamiento de acciones físicas, sino por lo que usted le sugirió. No lo niego, interrumpió el director. Todo depende de la sugestión, pero usted debe saber en qué momento imponerla. Suponga que le pregunta a Dasha si se hubiera conmovido de haber hecho yo la sugestión antes de lo que la hice, en el momento que representaba la escena por segunda vez, arropando la madera sin ningún despliegue de sentimiento. Antes de que sintiera y besara los bracitos y las piernas del expósito y antes que ocurriera la transformación en su mente y la madera fuera reemplazada por un hermoso niño vivo. Estoy convencido de que en ese instante la sugestión de que aquel palo con esa manta toda manchada era su niño solo habría herido su sensibilidad. Con seguridad hubiera llorado por la coincidencia de mi sugestión con la tragedia de su propia vida. Pero el dolor por el que se fue no es el llanto que requiere esa escena, en la que el dolor por lo perdido es reemplazado por la alegría de lo hallado. Además, creo que Dasha hubiera sentido repulsión por el trozo de madera y hubiera tratado de alejarse de él. Sus lágrimas habrían corrido libremente, pero muy lejos de ser por el niño, y hubieran sido impulsadas por los recuerdos de su niño muerto, que no es lo que necesitamos ni lo que nos ofreció la primera vez que actuó. Solo cuando se formó la figura mental del niño pudo llorar como lo hiciera al principio. Yo pude dar con el momento más propicio para colorear mi sugestión, que casualmente fue a coincidir con sus más enternecedores recuerdos. El resultado ha sido francamente conmovedor. Había, sin embargo, un punto sobre el cual necesitaba yo aclaración, de modo que pregunté. ¿Acaso no estaría Dasha en un estado de alucinación mientras actuaba? Por supuesto que no, respondió con énfasis el director. Lo que sucedió no fue que ella creyera en la transformación del palo de madera en una criatura viviente, sino en la posibilidad de que ello sucediera en la obra, que de sucederle a ella en la vida real sería su salvación. Ella creía en sus propias acciones maternales, en su amor y en todas las circunstancias que la rodeaban. De modo que ven ustedes que este método de acercarse a las emociones es valioso, no solo cuando creen un papel, sino cuando quieran proporcionar nueva vida a un papel ya creado. Les proporciona la manera de recordar sensaciones experimentadas previamente. De no ser por ellas, los momentos de inspiración de un actor brillarían ante nosotros un instante, para luego desaparecer para siempre.
10. Nuestra lección de hoy fue dedicada a probar nuestro sentido de la verdad entre varios estudiantes. El primero fue Grisha. Se le pidió que representara cualquier papel de su agrado, de modo que eligió a su habitual compañera, Sonia. Cuando terminaron, el director dijo: «Lo que ustedes han hecho estaba correcto y admirable desde vuestro punto de vista, que es el de técnicos sumamente inteligentes, interesados solamente en la perfección exterior de una actuación. Pero mis sentimientos no han podido seguirlos a ustedes, porque lo que yo busco en el arte es algo natural, algo orgánicamente creador, que pueda infundir vida humana en un papel inerte. Esa verdad fingida de ustedes les ayuda a representarse imágenes y pasiones. La verdad que yo pido ayuda a crear esas imágenes y a despertar verdaderas pasiones. La diferencia entre el arte de ustedes y el mío es la misma que existe entre las palabras parecer y ser. Yo necesito esa verdad real. Ustedes se dan por contentos con su apariencia. Yo necesito la verdadera esencia. Ustedes buscan limitarse a la confianza que el público les tenga. Cuando los espectadores los contemplan, están seguros de que ustedes ejecutarán todos los gestos establecidos a la perfección. Ellos confían en la habilidad del actor como en la pericia de un acróbata. Según vuestro punto de vista, el público no pasa de ser un espectador. Para mí, en cambio, involuntariamente se transforma en testigo. Toma parte también de mi trabajo creador. Grisha, en lugar de replicar, como es su costumbre, repitió en tono cáustico al poeta Pushkin, en un concepto que difería de lo anterior acerca de la verdad en el arte. Una hueste de pequeñas verdades es más querida que las ficciones que nos elevan por encima de nosotros. Estoy de acuerdo con usted, y con Pushkin también, repuso Tolstói, porque él habla de ficciones en las que podemos creer. Es nuestra fe en ellas lo que nos permite elevarnos, y esto es una fuerte confirmación del punto de vista de que en el escenario cada cosa debe ser real en la vida imaginaria del actor. Esto no fue lo que yo sentí en su representación. Volvió luego sobre la escena en detalle, corrigiéndola como hiciera conmigo en el ejercicio del dinero quemado. Sucedió después algo que acabó en una larga e instructiva polémica. Grisha detuvo abruptamente su interpretación. Tenía el rostro lívido de ira. Labios y manos le temblaban. Luchó un instante con sus emociones, mas luego estalló. Hace meses que no hacemos más que mover sillas, cerrar puertas y encender fuegos. Eso no es arte. El teatro no es un circo. Allí es preciso que los actos físicos sean perfectos. Resulta extremadamente importante que uno sea capaz de colgarse del trapecio o montar un caballo al galope. La propia vida depende de la destreza física, pero no va a decirme que los grandes escritores del mundo han creado sus obras maestras para que sus héroes se entregaran a simples actos físicos. El arte es libre, necesita espacio y no estas ridículas verdades físicas. Necesitamos libertad para remontar el vuelo y no estarnos arrastrando como alimañas. Cuando terminó, el director le repuso: «Sus protestas me dejan perplejo. Hasta este momento lo había considerado un actor con técnica externa muy notable, y hoy de pronto nos encontramos con que sus ambiciones apuntan a las nubes. Convenciones externas y mentiras. Eso es lo que aprisiona sus alas, mientras que lo que le permitirá remontar el vuelo son precisamente la imaginación, el sentimiento y el pensamiento. Sin embargo, sus sentimientos y su imaginación parecen encadenados aquí sin remedio, a este auditorio. A menos que se vea usted transportado por una nube de inspiración que lo eleve a las alturas, usted
más que ningún otro aquí, tendrá necesidad de este trabajo preparatorio que estamos haciendo. Y sin embargo, parece usted temerle, como si fuera degradante para su condición de artista. Una bailarina jadea, resopla y transpira en sus diarios ejercicios antes de poder aparecer en público con sus graciosos movimientos. Un cantante debe pasarse las mañanas vocalizando, entonando, reteniendo notas, desarrollando su diafragma y buscando nuevas resonancias en sus tonos de cabeza, si quiere por la noche volcar su corazón en el canto. Ningún artista puede eludir la obligación de ejercitar su aparato físico mediante ejercicios técnicos fundamentalmente necesarios. ¿Por qué se considera usted una excepción? Si nosotros estamos tratando de formar el más estrecho vínculo entre nuestra naturaleza física y espiritual, ¿por qué trata usted de desembarazarse del lado físico? ¿Exactamente cómo definiría esto?, preguntó Grisha un tanto agriamente. No me propongo formular una definición para ello, respondió el director. Lo dejo para los académicos. Todo lo que yo puedo hacer es ayudarlos a sentir lo que es, y para eso solamente se necesita gran paciencia, y a ello dedicaré todo este curso. O para ser más exacto, se les revelará por sí mismo una vez que hayan estudiado todo nuestro sistema de actuación y después que ustedes mismos hayan procedido a efectuar el experimento de iniciar, esclarecer, transformar cada simple verdad humana cotidiana en cristales de verdad artística. Esto no se puede obtener en un minuto. Ustedes absorben lo esencial y dejan a un lado lo superfluo, y así hallarán una forma hermosa y una expresión apropiada para el teatro. Haciendo esto con la ayuda de la intuición, del talento y el gusto, lograrán un resultado satisfactorio. El turno siguiente le correspondió a María. Interpretó la escena de Dasha, con el niño en forma notable y bastante distinta. Al principio mostró una sinceridad extraordinaria en su gozo por el hallazgo de la criatura. Era como si realmente tuviera una muñequita para jugar. Le hizo dar vueltas, la abrigó, volvió a desvestirla, la besó, la acarició, como si hubiera olvidado enteramente el hecho de que lo que tenía entre sus manos era un palo de madera. De pronto, inesperadamente, pareció como si la criatura hubiera dejado de responderle. Primero la miró fijamente, por un instante prolongado, tratando de hallar la razón. La expresión de su rostro cambió. La sorpresa fue gradualmente reemplazada por el terror. Se la vio más y más concentrada, hasta que se fue alejando de la criatura. Cuando se había distanciado prudencialmente, pareció petrificarse. Una estatua en trágico suspenso. Eso fue todo. Y sin embargo, ¿cuánto había puesto allí de fe, juventud, maternidad, de verdadero drama? Qué delicada sensibilidad había mostrado en su primer encuentro con la muerte. Cada instante de su representación fue artísticamente verdadero, exclamó el director entusiasmado. Pudimos creer en todo lo que usted representó, porque lo basó en elementos cuidadosamente elegidos de la vida real. No ofreció emociones en subasta, sino que dio lo que era necesario. Nada más. Y nada menos. María sabe cómo ver lo que ha de resultar agradable y tiene sentido de la proporción. Ambas son cualidades importantes. Cuando le preguntamos cómo podía ser que una actriz joven y sin experiencia pudiera ofrecer una representación tan perfecta, respondió: depende en la mayor parte del talento natural, pero especialmente de un sentido excepcionalmente agudo y sutil de la verdad. Al finalizar la lección dijo lo siguiente: les he enseñado hasta ahora todo lo que puedo acerca del sentido de la verdad, la falsedad y la fe.
Entramos ahora en la cuestión de cómo desarrollar y regular este importante don de la naturaleza. Habrá muchas oportunidades porque nos acompañará en cada paso y en cada faz de nuestro trabajo, sea en casa, en el escenario, en ensayos o frente al público. Este sentido debe penetrar y controlar en cada cosa que el actor haga o vea. Cada pequeño ejercicio, sea interno o externo, debe hacerse bajo su supervisión y aprobación. Nuestra única preocupación será de que cuanto hagamos esté encauzado dentro del principio de robustecer y desarrollar este sentido. Es una tarea difícil, porque es mucho más fácil mentir cuando se está en el escenario que decir y actuar con la verdad. Necesitarán una gran dosis de atención y concentración para ayudar al debido crecimiento y desarrollo del sentido de la verdad. Eviten la falsedad. Eviten cuanto esté más allá de vuestra capacidad actual y, sobre todo, eviten todo lo que vaya contra la naturaleza, la lógica y el sentido común. Eso engendra deformidades, violencias, exageraciones y mentiras. Cuanto más frecuentemente se insinúe en ustedes, más desmoralizador habrá de ser para el sentido de la verdad. De modo que deben evitar el hábito de falsificar. No dejen que las flechas hagan sucumbir ese arco tan tierno de la verdad. Sean despiadados en desarraigar de ustedes toda tendencia a la exageración y a la actuación mecánica. Una eliminación constante de estas superfluidades establecerá un proceso especial, que es lo que querré significarles cuando les grite: «¡Corten el 90%!